Muy buenos días a todos. Desde Finanzas Trading, como es usual, vamos a hacer el video de apertura de mercado. Son las 8:16 hora Bogotá, es decir, 9:16 hora Nueva York. En aproximadamente 10, 13 minutos va a iniciar la sesión en Estados Unidos. Entonces vamos a revisar qué hay que tener en cuenta con respecto a lo que sucedió el día de ayer y sobre todo qué hay que analizar en los índices accionarios. También pues vamos a pasar, como es usual, por parte del el calendario macroeconómico. Como saben, el día de ayer se dio el evento más esperado de la semana, que fue básicamente la reunión de la Fed, la terminación de la reunión de la Fed y después lo que seguiría, que es el discurso de explicación de la política monetaria y una especie de rueda de prensa. Entonces, qué es lo más esperado y qué es lo más señalado? Primero, tener en claro que la tasa de intervención definitivamente va a permanecer inalterada por muchísimo tiempo. Sin embargo, el resto de herramientas de política monetaria, específicamente la política monetaria no convencional, sí presentó alguna variación importante, por lo menos en las perspectivas que pueda llegar a tener el mercado. Específicamente estamos hablando de el tapering, que es básicamente la reducción de ayudas de parte de los hacedores de política monetaria a la economía. Entonces, lo importante es que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó que sí se podría llegar a observar alguna modificación de este tipo de ayudas, que es básicamente la compra de activos financieros al mercado, em, que se distribuyen entre bonos y entre activos indexados al sector inmobiliario. Pues básicamente dijo que sí podría existir la posibilidad de que este año se reduzca parcialmente alguna de esas dos compras que les digo, pero el presidente de la Fed recalcó que se estaría esperando que la economía siga su rumbo de crecimiento y también que los niveles de empleo lleguen a su óptimo, o lo que él llama, o lo que se llama en economía como el pleno empleo, que es básicamente una cuota tal vez cercana, que ellos representan entre el 3% más o menos. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo importante el día de ayer? Que ya se está comenzando a discutir sobre el tapering. Sin embargo, lo que sí se anunció de parte de la FED es que antes de llegar a la reducción de alguna ayuda de parte de la FED, vamos a tener un previo de parte de ellos, mucho antes de que se dé una reducción en la compra de activos o algo así por el estilo. Entonces, esto es una noticia realmente importante, aunque en general el panorama no cambia respecto a lo que ya se tenía pensado. Igual los analistas siguen muy pendientes sobre todo los datos de inflación. Como saben, la inflación en Estados Unidos está a niveles cercanos del 5%, y la subyacente, que es la que no computa lo más volátil, que es básicamente los alimentos y las energías, está en cerca del 3,8. Entonces, para tener en cuenta con este escenario, pues ayer hubo un escenario correctivo. Por ejemplo, el S&P 500 en algún momento tuvo una vela que bajó en más del 1%, después se recuperó, pero lo importante el día de hoy, para tener también una perspectiva completa, si se puede decir el día viernes, de cuál va a ser la perspectiva de parte de la Fed, de parte de la política monetaria en Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener las palabras de Janet Yellen. Ya les digo en qué horario para que lo tengan en cuenta. Súper importante. Se va a dar a las 4 de la tarde a la hora de España. Súper importante ver qué es lo que ella dice, y que también mantenga una coherencia con la reunión del día de ayer de parte de Jerome Powell. Por otra parte, también en el panorama macroeconómico y sobre todo en tensiones económicas, sociales, económicas y políticas, vamos a tener la reunión de Biden y Putin el día de hoy. Adicionalmente, como vamos a ver también en el escenario, vamos a tener que pasar por el escenario correctivo de las criptomonedas. Y en Asia, antes de comenzar,
En Asia tenemos signos mixtos en los principales índices asiáticos. En Nikkei japonés sube un 1%, perdón, cada un 1%, mientras que el Shanghai y el Hang Seng de Hong Kong suben alrededor de un 0,1 en estos momentos. Igual ya vamos a revisar. Para de una vez pasemos al calendario económico que tenemos el día de hoy. Bueno, en cuanto a Suiza, no hay mucho, no, estos datos de estos países en particular no le inyectan mucha volatilidad al mercado, pero pues cuando son grupales sí. Entonces, sin embargo, pues para los que operen el franco suizo, estar muy pendientes de qué fue lo que pasó con la rueda de prensa para saber cuál es el curso de la política monetaria. Para tener en cuenta el IPC en Estados Unidos, perdón, el IPC en Europa, pues hoy el día de hoy hubo una versión, por así decirlo, corregida de lo que ya tenemos. El IPC en la zona euro se ubica en 2%. Recordemos que ese 2% es en promedio cuando estamos en tiempos normales sin pandemia. Ese 2% es siempre el objetivo al cual la zona europea le apunta en el largo plazo, es decir, al final del año. Sin embargo, ya a mitad de año estamos observando que se llegó a ese 2% como objetivo inflacionario. Sin embargo, pues recordemos que las presiones inflacionarias en Europa son mucho menores, como se puede observar, inclusive el IPC subyacente es de un 1%, es decir, que mucha de la inflación de Europa, perdón, está explicada por los componentes más volátiles, o sea, por los alimentos y perdón, por los alimentos y por las energías. Entonces, eso es lo que queda claro. Sin embargo, pues no es un dato que nos sorprenda, ya teníamos un dato anterior muy similar a esto es solamente una revisión. Em, una actualización, pero pues no es una actualización que cambie mucho el panorama que se tenía. Ahora, vámonos directamente a los datos en Estados Unidos que se revelaron hace muy poco. Primero, las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. Es la primera vez que este dato desde hace ya mucho tiempo, recordemos que este dato se revela cada jueves, es la primera vez que este dato no refleja un mejoramiento en las políticas de empleo. Tenemos una cuota superior de 412.000 peticiones de desempleo, de subsidios por desempleo, mientras que el dato anterior era de 375. Entonces, definitivamente este es el argumento inicial de parte de la FEP, si se dan cuenta, que es que ellos también quieren observar que no solamente tenemos economía estable, sino que también esa economía se vea reflejada en datos de empleo cada vez mejores. Y es la cuestión con los datos de empleo, que no han sido lo esperado por el mercado. Inclusive este dato es tan solo un pequeño dato del consolidado de todo en relación al empleo de parte de Estados Unidos. Por ejemplo, hace un par de sesiones teníamos el dato de nóminas no agrícolas y también supremamente decepcionante. Entonces, este va a ser el argumento inicial con el cual la FED en Estados Unidos va a justificar la no modificación de su compra de activos. ¿Porque eso es tan importante y sobre todo para el mercado financiero? Porque con eso el mercado lo único que hace es inyectar liquidez directamente al mercado y gracias a eso es que se mantiene esa gran tendencia alcista en los mercados. No, no tiene una explicación, es tal vez el 80 al 60% de la explicación de por qué la tendencia es alcista, por lo menos desde todo el transcurso de la pandemia hasta el día de hoy. Em, bueno, para tener más en cuenta, pues como se dan cuenta, valga la redundancia, las comparecencias de Janet Yellen se van a dar en aproximadamente 3 minutos, supremamente importante y en horas de la tarde, inclusive después de que se supere la sesión en Estados Unidos, se van a dar datos relevantes para Japón, pero pues son datos de inflación y como todos sabemos, Japón lucha con la inflación, probablemente inclusive veamos niveles negativos de inflación como observamos aquí. em, mm, que Japón tiene ese problema inclusive de deflación, ¿no? Supremamente interesante. La verdad, la economía japonesa para
una sesión de mucho más tiempo, supremamente interesante de entender por su pirámide poblacional y por todo lo que conlleva eso el día de hoy. Bueno, en general, ¿qué podríamos esperar con los que les acabo de mencionar el día de hoy? En lo personal, yo creo que el mercado también va a seguir pendiente de, de parte de lo que diga Janet Yellen. No me extrañaría ver a un mercado con unas volatilidades muy pequeñas. Tal vez los índices de renta variable el día de hoy no serían muy atractivos para operar. Por ejemplo, algo que mencionaba el día de ayer en uno de los informes era las operaciones, digamos, en las que tú entras y sales en muy corto tiempo. Eh, Son beneficiosas para los que están ahí todo el tiempo pensando qué va a pasar, qué va a pasar, pero para las personas que operan con una perspectiva más fundamental, con una perspectiva más de tener justificación en los gráficos en diferentes, no solamente en una ruptura de algún movimiento muy fuerte como el día de ayer en el SP 500, pues es complicado. Entonces, teniendo ese panorama, el día de hoy lo que vemos es que en Estados Unidos los índices accionarios amanecen en negativo y por otra parte, pues en Europa ya amanecemos mucho más positivos. Entonces, me alejaría un poco de la zona americana y me trasladaría a otros índices. Inclusive no puede ser el DAX o el IBEX, sino podría llegar a ser el francés o el neozelandés, el holandés, perdón. Tal vez si presentan unas rupturas el día de hoy, puedan ser mucho más atractivos que la volatilidad que se está imprimiendo en los índices accionarios estadounidenses. Em, si nos vamos directo tal vez al escenario de divisas, primero lo que observamos es que el índice dólar se está manteniendo positivo. Si no me equivoco, la cuota de los 91.700, que es en la cual se ubica actualmente el dólar, es una cuota de máximos históricos o máximos por lo menos en los últimos meses. Entonces, positivismo en el dólar americano. ¿Por qué? Porque el dólar americano básicamente está actuando como activo refugio. Entonces, varias posiciones se están apreciando en dólares, ¿no? Como observamos, el dólar se está apreciando un 0,44 frente al euro, se está apreciando perdón, está cayendo contra el yen japonés un 0,27, pero se está apreciando un 0,32 contra la libra esterlina. Igual como se espera, las apreciaciones del día de hoy del dólar frente al canadiense son de 0,29. Y eso como en general. Lo que observamos es que divisas que les va muy bien como en renta variable, como son el dólar australiano, están perdiendo terreno el día de hoy, exactamente en un 0,37 frente al dólar americano. Ahora, probablemente esta tendencia del dólar a fortalecerse podría continuar el día de hoy si hay una coherencia, inclusive si hay unas palabras un poco más fuertes de reducción de ayudas de política monetaria de parte de Janet Yellen a lo largo del día. De hecho, en tan solo unos momentos se va a dar. Si nos vamos directamente a materias primas que tenemos el día de hoy, bueno, el petróleo Brent le ha costado recuperar el positivismo con el que venían las sesiones anteriores. El día de ayer, tanto el Brent como el WTI cerraron en números rojos. Sin embargo, ya estamos viendo que el WTI está en números positivos. A tener en cuenta, el Brent está muy cerca de llegar a los $75, pese al choque negativo del día de ayer en el mercado. Eh, en relación al resto de materias primas, pues un escenario completamente negativo. De hecho, si nos fijamos, solamente está creciendo en lo que tienen en pantalla a estas horas el WTI. Entonces vamos a hacer una revisión más amplia. Em, la verdad, aquí lo tengo en pantalla y la revisión más ampliada de la mayoría de materias primas, y el escenario es mayoritariamente negativo el día de hoy para las materias primas. Em, ¿Qué hay que hacer con esto? Pues yo en lo personal estaría muy pendiente sobre todo de las materias primas agrícolas que estén presentando cada vez de niveles más correctivos para saber si estamos en un cambio de tendencia o para saber si no, estamos solamente en un momento correctivo o en qué tipo de movimiento estamos actualmente con las materias primas, pero en lo personal estaría muy pendiente de
identificar movimientos de correctivos en materias primas, sobre todo, como les digo, en materias primas agrícolas. Em, Muchísimas gracias por todo. Esto fue todo desde Finanzas Trading. Recomendarles que estén pendientes a los análisis que se hacen de parte de los analistas y que son transmitidos a ustedes por medio del equipo comercial. Muchísimas gracias. Un saludo.